Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Gastroperlas AMG. Muy buen día a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Gastroperlas AMG. Esta es la tercera temporada, me da mucho gusto darle la bienvenida a todos. Este es el episodio número 79 y bueno, para este episodio tenemos invitadas especiales. Antes de comenzar con esto, quiero agradecer a todos los laboratorios que patrocinan la educación médica continua para la AMG. En esta ocasión hablaremos de los agonistas GLP-1. Son medicamentos que utilizados por los endocrinólogos para el tratamiento de la diabetes. Por eso en esta ocasión invitamos a un endocrinólogo. Vamos a hablar de los efectos adversos gastrointestinales de estos medicamentos. Como ustedes bien saben, las enfermedades metabólicas y relacionadas con la obesidad son la primera causa de mortalidad en el mundo. El objetivo de este podcast es que conozcamos estas nuevas herramientas terapéuticas utilizadas por endocrinología y las implicaciones que tienen para el gastroenterólogo. Tenemos dos excelentes invitadas en esta ocasión, nos vestimos de gala, son dos mujeres. La doctora Bernardet Rivas Gómez, ella es internista y endocrinóloga con alta especialidad en diabetes, realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, ya conocida por ustedes, que ha participado en varios podcasts, la doctora Diana Fabiola Romano Monive. Ella también es internista, gastroenteróloga y endoscopista gastrointestinal. Ella tiene cierto sesgo por todo lo que tiene que ver con obesidad y gastroenterología, inclusive hace este tipo de procedimientos relacionados con obesidad y endoscopía. Ella tiene maestría y doctorado en ciencias médicas y es de parte del comité editorial de la revista Endoscopía. Y bueno, para comenzar, vamos a comenzar con Bernardet. Probablemente esta pregunta le queda mucho mejor a ella. Si nos puedes explicar un poco qué son los agonistas GLP-1 y cómo funcionan. Claro, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes para platicar de un grupo terapéutico que en la actualidad es tan utilizado y cuyos usos se han ido expandiendo tanto en la medicina, particularmente en la endocrinología, y creo que es la mejor pregunta para comenzar. Pues los análogos del receptor de GLP-1 son un grupo terapéutico que no es nada nuevo. En realidad, estos empezaron a salir al mercado alrededor del año 2005. Sin embargo, como todo en la medicina, han ido avanzando continuamente y se han ido mejorando estas moléculas o estas fórmulas. Los análogos del receptor de GLP-1 inicialmente fueron diseñados o fueron eh, sintetizados a partir de la saliva del monstruo de Gila, de un reptil encontrado cercano al río de Gila, y estos tenían una homología muy bajita con el GLP-1 humano, de alrededor del 53%. Pero con el paso de los años se han ido haciendo modificaciones a estas moléculas, lo que les da nuevas propiedades farmacológicas, y en la actualidad tenemos moléculas que tienen hasta un 97% de analogía con el GLP-1 humano. Esto se parece mucho al GLP-1 endógeno o a esta incretina, esta hormona que sintetizan las células L del intestino delgado cada vez que nosotros comemos, y es una hormona encargada de ir a los receptores de GLP-1 en el núcleo arcuato, reducir la percepción del hambre, aumentar la saciedad. Tiene muchas otras funciones como reducir el vaciamiento gástrico, de ahí estos efectos gastrointestinales esperados con su uso, y también tienen muchas acciones a nivel pancreático. El GLP-1 es una hormona encargada de la secreción de insulina, de hasta el 70% de la insulina postprandial, lo que evita la hiperglucemia postprandial. Además, disminuye la producción de glucagón, lo que aumenta también o lo que mejora la secreción de insulina también. Y bueno, tienen múltiples efectos también a nivel cardiovascular, a nivel del endotelio, de los cuales ya iremos hablando más adelante. Muchas gracias, Bernardet, por tu amable respuesta. Y bueno, estos podcasts los publicamos en redes sociales y antes de publicarlos pedimos a todo nuestro auditorio que nos mande preguntas. Bueno, por ahí esta pregunta se las dejo abiertas a ambas. El doctor José Antonio Vargas pregunta describir claramente cuáles son las diferencias entre un agonista GLP-1 y un DPP-4. Bueno, eso me encantaría responderlo a mí.
Desde que se conoce este efecto incretina, pues se ha buscado de alguna u otra forma mejorar esta vía o potenciar esta vía, ya que sabemos que las personas que viven con diabetes secretan menos GLP-1 y además tienen cierta resistencia a los efectos de esta hormona. Esto hace que las personas que viven con diabetes pues tienen una regulación deficiente del apetito, tienen más hiperglucemia postprandial, mayor producción de glucagón, etcétera. Entonces, inicialmente, como se encontró la vía terapéutica que se encontró para mejorar las acciones del GLP-1 endógeno, pues fue los inhibidores de la DPP-4. La DPP-4 es la enzima encargada de degradar al GLP-1 y lo que hace precisamente que el GLP-1 endógeno tenga una vida media tan corta, de 3 a 4 minutos. Entonces, los inhibidores de la DPP-4 lo que hacen es inhibir a la enzima encargada de degradar al GLP-1 endógeno para permitir que tenga una vida media más alta. ¿Cuál es el problema? Que los inhibidores de la DPP-4 actúan en una vía metabólica que ya está deficiente, ¿no? Únicamente incrementan la vida media de una hormona que ya se produce en pequeñas cantidades. Sin embargo, cuando nosotros damos tratamiento con un agonista del receptor de GLP-1, obtenemos un tratamiento o efecto farmacológico. Es decir, aumentamos la cantidad de GLP-1 mucho más allá de lo que la persona en cuestión tiene la capacidad de producir, y de ahí la diferencia en cuanto a los efectos entre uno y otro grupo terapéutico. Muchas gracias, Bernadette, por tu amable respuesta. Y bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Fabiola Romano. Y a lo mejor Bernadette se pregunta, ¿por qué los gastos están interesados en esto? Bueno, pero porque recientemente la FDA los ha aprobado para tratar el manejo o para el manejo de la obesidad. Entonces, Fabiola está muy sesgada al manejo de la obesidad y gastroenterología. Entonces, ¿nos podrías decir, Fabiola, eh, por qué estos medicamentos o cómo funcionan para tratar la obesidad? Hola, muchas gracias por la invitación. Estos medicamentos funcionan a 3 niveles. Hay receptores de GLP-1 a nivel gastrointestinal, a nivel de papilas gustativas y a nivel de sistema nervioso central. A nivel gastrointestinal, disminuyen la capacidad gástrica y el vaciamiento gástrico. A nivel de las papilas gustativas, van a regular la percepción del sabor dulce y la respuesta de recompensa que existe a nivel de sistema nervioso central. Se dice que los pacientes con diabetes y obesidad pueden tener una hiposensibilidad en estos receptores, lo que los hace comer más para tener este grado de recompensa. Estos medicamentos pueden corregir esa alteración. Y a nivel de sistema nervioso central, hay receptores en el hipotálamo y en el tallo cerebral. Y esto hace, como mencionaba Bernadette, que los pacientes tengan menos hambre, menos antojos, tengan mayor control de la alimentación, prefieran alimentos con menos cantidad de grasa y en cada comida ingieran menos cantidad de calorías. Perfecto, muchas gracias, Fabiola, por tu amable respuesta. Yo creo que nos dejas muy claro por qué estos medicamentos estamos empezando a voltearlos a ver, no solo los endocrinólogos, sino probablemente muchos especialistas, ya que en cada especialidad hay alguna enfermedad relacionada con la obesidad. Bueno, Bernadette, tú que eres experta y tienes muchos años manejando y conociendo estos medicamentos, ¿nos puedes decir cuántos agonistas GLP-1 existen y cuáles son las principales diferencias, mecanismos de acción y posología? Claro, inicialmente podríamos clasificarlos como aquellos derivados de exendina, que fueron estos primeros que se hicieron sintetizados a partir de la saliva del monstruo de Gila. Ahí tenemos a la exenatida y a la lixisenatida. Y tenemos a las nuevas moléculas que ya les conocemos como agonistas del receptor de GLP-1, que ya son moléculas sintéticas, en donde tenemos a liraglutida, dulaglutida y semaglutida. Estos medicamentos, liraglutida es de aplicación diaria, semaglutida y dulaglutida subcutáneo son de aplicación semanal, y semaglutida ya lo tenemos también en presentación vía oral. Es la primera molécula peptídica que ya existe para la administración vía oral. Entonces, esos son con los que contamos en la actualidad. Perfecto, Bernadette, muchísimas gracias. Y bueno, Fabi, los gastros estamos interesados en estos medicamentos porque probablemente cada vez vemos más pacientes que toman estos fármacos y llegan con nosotros gastroenterólogos porque estos fármacos tienen ciertos efectos adversos gastrointestinales que posiblemente tocaste un poco en la primera pregunta que respondiste. ¿Nos puede decir cuáles son los principales efectos adversos gastrointestinales de esos fármacos?
Sí, los principales son náusea, diarrea, vómito, estreñimiento, dispepsia y dolor abdominal. De estos, el más frecuente es la náusea, que se presenta en el 50% de los pacientes. Se cree que es mediada por el estímulo de receptores GLP-1 que hay en el área postrema y por el retraso en el vaciamiento gástrico. Suele ser transitoria, disminuye con el paso del tiempo. Se dice que aparece en las primeras 5 semanas de tratamiento y suele ser dosis dependiente. La diarrea también es un factor, es un efecto adverso frecuente, se presenta en más del 10% de los pacientes, y el resto de los efectos adversos se presentan en menos del 10% de los pacientes. También se ha reportado reflujo de predominio nocturno y flatulencias, y también hay mayor riesgo de colecistitis y colelitiasis en estos pacientes, como en todos los pacientes en los que se produce una pérdida importante de peso. Pues correcto, creo que una de las preguntas que puso en redes el doctor Alberto Manuel González, que es un fiel seguidor de estos podcasts, dice que hablar sobre el efecto de la colecistitis aguda, pero creo que nos lo acabas de comentar bastante bien por el efecto de que produce piedritas. Y bueno, también nos pregunta la doctora María Eugenia Casa, que sigue estos podcasts, si deberíamos preocuparnos porque hay casos reportados de pancreatitis aguda. Me imagino que estos casos no son relacionados a litiasis. ¿Qué nos podrían decir sobre estos efectos de pancreatitis aguda? Pues sí se ha reportado casos de pancreatitis y también de cáncer de páncreas, pero en metaanálisis se han encontrado razón de momios para pancreatitis de 1.05 y para cáncer de páncreas de 1.12, pero con intervalos de confianza que cruzan la unidad, o sea que no parece un factor de riesgo real. Se cree que más bien están asociados estos casos a que los pacientes que usan GLP-1 habitualmente tienen otros factores de riesgo para pancreatitis, como la diabetes como tal, la obesidad, la hipertrigliceridemia, colelitiasis, ingesta de alcohol o de tabaco. Bueno, en términos poquitos más coloquiales, lo que les ha comentado Fabi es que puede ser por factores confusores. O sea, cuando el R es tan cortito y toma el intervalo de confianza, son por factores confusores, como bien lo comenta Fabi, que podrían ser todos estos. Y bueno, la siguiente pregunta es para Bernadette. Además del tratamiento de la obesidad, ¿cuáles son las principales indicaciones de estos fármacos, Bernadette? Pues en realidad en este momento están aprobados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y efectivamente a partir del año 2014 comenzaron las aprobaciones de los fármacos también para el tratamiento del control de peso. Esto, el liraglutida en el año 2014, en el año 2020 extiende también la aprobación para adolescentes a partir de los 12 años y en el año 2021 fue aprobada semaglutida a dosis de 2.4 miligramos también para favorecer la pérdida de peso. En realidad son las únicas aprobaciones que existen, sin embargo, el uso de estos medicamentos se ha ido ampliando cada vez más. Son excelentes medicamentos adyuvantes para el tratamiento de resistencia a la insulina, también son de muchísima utilidad en mujeres con síndrome ovario poliquístico. Hay también algunos estudios utilizándolos para favorecer la pérdida de peso en personas con diabetes tipo 1. Recuerdo que también por el uso continuo de la insulina pueden ir generando cierta resistencia y ganancia de peso y efectos anabólicos de la insulina. Y también hay por ahí algunos estudios con respecto a su uso en la esteatosis hepática no alcohólica. Perfecto, muchas gracias, Bernadette. Y bueno, ¿qué recomendaciones, Fabi, nos podrían dar o están descritas para disminuir los efectos adversos de estos fármacos? Hay un esquema que se propone de las 3 E's. La primera E es de educación del paciente, la segunda E es de escalar la dosis de forma apropiada y la tercera E es de tratar de forma efectiva los efectos adversos. Con respecto a la educación del paciente, se le debe explicar que es muy probable que tenga síntomas adversos gastrointestinales, porque hasta el 85% de los pacientes lo presentan, que suelen ser de intensidad leve o moderada y que suelen ser transitorios. Se les pueden hacer unas recomendaciones con respecto a la dieta para que tengan menos efecto adverso,
como que disminuyan las porciones de la comida, no coman si están satisfechos, no coman si no tienen hambre, eviten alimentos altos en grasas o en azúcares, alimentos condimentados, enlatados, salsas, evitar bebidas carbonatadas o tomar las bebidas con popote. Disminuir la ingesta de alcohol, no comer y realizar actividad física en un corto periodo de tiempo, no cenar e irse a acostar. Estas recomendaciones suelen disminuirles los síntomas. Con respecto a la segunda que es el manejo efectivo del escalamiento de la dosis, se recomienda que si el paciente ya tiene efectos adversos gastrointestinales, pues no se aumente la dosis, o sea, permanezca la misma dosis o se valore reducirla o incluso suspenderla momentáneamente, y volver a intentar reintroducir la dosis menores y con escalamiento más lento. Si de plano eso no funciona, considerar otro GLP-1 o considerar otro fármaco de otra clase para pérdida de peso. Perfecto, muchas gracias, Fabi. Muy claro. Fíjate que ahorita que hablaste de todo esto, me parecen prácticamente las recomendaciones que le damos al paciente con gastroparesia, a todos los gastroenterólogos, ¿no? Son muy, muy similares. Y bueno, por aquí creo que la primera pregunta que tiene la nutrióloga Maribel, si existe algún tipo de patrón dietético, creo que Fabiola lo dejó muy claro. Lo que sí nos dice o nos pregunta si existe algún porcentaje o cantidad de grasa que se debería de dar. Si mal no recuerdo, se les recomienda 20% en una dieta balanceada. No sé si esto debería de cambiar. Claro, esto puede variar del 20 al 40% en una dieta balanceada. No hay alguna recomendación específica para personas que están en tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1. Sin embargo, pues hay que recordar que las grasas también disminuyen el vaciamiento gástrico y esto puede aumentar más la sintomatología esperada con el uso de los agonistas del receptor de GLP-1. También puede ocurrir que dietas muy altas en proteína, la proteína se fermente y muchos pacientes que están en tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1 se quejan de tener eructos con olor a huevo podrido, así lo refieren, ¿no? Y habitualmente suele ser por la fermentación de las proteínas. Entonces hay que ir individualizando también dependiendo de los síntomas que esté presentando el paciente. Perfecto, Hernán, muchas gracias. Y bueno, abusando de la confianza, existen, ya nos dijeron muchos efectos adversos. Regularmente con muchos fármacos, los efectos adversos son dosis dependientes. Por lo que nos comenta Fabiola en la pregunta pasada, pareciera que estos fármacos es así. ¿Esto es correcto? ¿Los efectos adversos son dosis dependientes? Y también dependen del efecto de clase. Más que llamarles efectos adversos, podríamos llamarles efectos esperados, porque la verdad es prácticamente un hecho que van a suceder, ¿no? Por el mecanismo de acción de estos medicamentos, sabemos que al disminuir el vaciamiento gástrico van a haber estas molestias gastrointestinales al inicio y ya cuando ocurre la taquifilaxia a los receptores de GLP-1 a nivel gastrointestinal, pues ya suelen pasar, pero pues sí, prácticamente todos los pacientes lo van a experimentar en una u otra medida, entonces suele ser efecto de clase, pero también dosis dependiente. Por eso esto que decían del escalamiento muy despacito, siempre empezar con la dosis más bajita e irla aumentando de acuerdo a la tolerancia de los pacientes. Perfecto. Y bueno, esta pregunta es muy dirigida a Fabi. Seguramente ha visto pacientes con estos medicamentos que tienen náuseas y reflujo. ¿Qué nos recomienda la literatura hacer con estos pacientes? Pues hay unas recomendaciones de dieta. Se les puede recomendar a los pacientes que media hora después de administrar el fármaco consuman galletas saladas, manzana, jengibre o menta, que separen los líquidos de los sólidos media hora o una hora antes que tomen líquidos o una hora después. Si nada de eso funciona, se recomienda domperidona 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas, metoclopramida, cinitaprida. Si hay vómito y la deshidratación es importante, si el paciente tiene mareo, confusión, fatiga, se recomienda la hidratación intravenosa. Y nada más. Perfecto, muchas gracias, Fabi. ¿Y qué haces con los IBPs? ¿Les dejas IBPs a estos pacientes? A los pacientes que tienen reflujo, sí se recomienda usar IBPs o inhibidores H2. De los IBPs se pueden utilizar en realidad todos, no hay interacciones, pantoprazol, omeprazol, esomeprazol. El reflujo puede ser de reciente inicio con el medicamento o puede empeorar un reflujo preexistente.
Entonces, si ya usaba medicamento para reflujo, se tiene que intensificar nada más el tratamiento. Y se ha visto que en los pacientes que desarrollan reflujo hay una mayor pérdida de peso. Perfecto. Fíjate que yo busqué intencionadamente ya respecto al Ginatos, porque muchas veces el paciente con gastroparesia hace este acid poker y busqué si había alginatos en combinación con esto, no encontré nada, pero tal vez para los endocrinólogos sería una buena herramienta o buscar si pueden hacer algún protocolo con este tipo de medicamentos. Y bueno, creo que ya nos dijeron varias veces que los inicias bajito. Pero a ver, Hernández, dinos en la práctica clínica. Yo como gasto decido iniciar un medicamento de estos a un paciente y se lo voy a iniciar a la dosis más baja. ¿Cada cuánto lo cito? ¿Cada cuánto le aumento la dosis? ¿Qué porcentaje de dosis vas aumentando? Cuéntanos un poquito cómo se hace esto en la práctica clínica. Claro, esto varía dependiendo del agonista del receptor de GLP-1 que vayamos a utilizar. Por ejemplo, en el caso de semaglutida, que es el único que está disponible vía oral, ahí se recomienda que la dosis se incremente cada mes. Ese es el que tiene el periodo de escalamiento más largo. Ahí la indicación es verbalizarle al paciente que tiene que tomar una tabletita. Primero se inicia con la de la dosis más baja, que es de 3 miligramos. El paciente la toma por 30 días, que es lo que tiene la primera caja, y su segunda caja ya la compra de 7 miligramos. El paciente puede hacer esto sin necesidad de que lo veamos en el consultorio y únicamente en caso de tener molestias, pues se recomienda regresar nuevamente a la de 3 miligramos. La gran mayoría de pacientes toleran bien el incrementar de 3 a 7 miligramos y ya podemos citarlo en la consulta cuando nosotros queramos evaluar el resultado de ese tratamiento para ver si nos quedamos en los 7 miligramos o intensificamos a los 14 miligramos, dependiendo de los objetivos o las metas terapéuticas para lo que lo hayamos iniciado. En el uso de los subcutáneos, por ejemplo, liraglutida, que es el que al menos en México es el único que tiene ahorita la aprobación para pérdida de peso, se inicia con la dosis más bajita, que es 0.6 miligramos al día, y se recomienda ir escalando la dosis gradualmente cada semana, y se va subiendo de 0.6 en 0.6. Es decir, 0.6 miligramos la primera semana, 1.2 la segunda, 1.8 la tercera y vamos subiendo gradualmente hasta llegar a 3 miligramos, que es la dosis recomendada. Habrán pacientes que no lleguen a la dosis recomendada y la verdad está bien, o sea, quien se quede, perdón, en 1.2, en 2.4 o en 1.8, mientras estemos obteniendo el efecto terapéutico deseado y el paciente lo tolere bien, está bien. Y en el caso de los inyectables semanales, semaglutida y dulaglutida, dulaglutida se aplica 0.75 miligramos y ahí no hay como un protocolo de escalamiento tan claro y después pueden utilizar la dosis más alta que es de 1.5 miligramos semanales y en el caso de semaglutida se aplican 0.25 miligramos a la semana por 4 semanas y a partir de la quinta semana ya podemos subir a 0.5 miligramos. Esto lo tiene que mantener al menos por 4 semanas y después valorar si decidimos intensificar a 1 miligramo semanal. Perfecto, muchas gracias, Bernadette. Y bueno, Fabi, cuando estos pacientes te llegan con síntomas como la dispepsia y el estreñimiento, ¿hay alguna estrategia farmacológica específica para estos pacientes? Para la dispepsia podemos usar los IBPs y podemos usar los procinéticos, pero es importante que si el paciente tiene dolor abdominal, le realicemos una exploración física y si sospechamos colecistitis, pancreatitis, pues realizar los laboratorios y los estudios de imagen que corresponden. Y con respecto al estreñimiento, se recomienda aumentar la ingesta de agua, la ingesta de fibra, la actividad física. El estreñimiento es el efecto adverso que tiene mayor duración. Se dice que una media de 47 días, por lo que en estos pacientes es importante valorar si es necesario reducir la dosis, sobre todo si no responden a las medidas antes mencionadas, y en ellos podríamos usar laxantes, por ejemplo, los osmóticos no hay interacción, polietilenglicol, lactulosa. Perfecto, muchas gracias, Fabiola, muy claro. Y bueno, Bernadette, ¿alguno de estos medicamentos en particular, ya nos dijiste que hay varios, tiene menos probabilidad de desarrollar efectos adversos? No, la verdad es que los estudios nos reportan más o menos las mismas tasas en todos los estudios de cada uno de estos fármacos. Lo que sí sucede en la práctica es que si un paciente está teniendo muchos efectos y no se quitan y son intolerables, etcétera, con un agonista del receptor de GLP-1, podemos probar con otro y tal vez le vaya mejor. No es porque uno tenga menos efectos que el otro, simplemente el cambiar de fármaco puede beneficiar a algunos pacientes, pero en realidad la tasa de efectos gastrointestinales esperados es muy similar con el uso de cualquiera de ellos.
Perfecto, muchas gracias, Bernard. Y creo que esta pregunta incluso ya no la había respondido a Fabi en alguna de las previas. ¿Qué hacer cuando los efectos adversos no son temporales? O sea, los efectos adversos son todo el tiempo que usa el medicamento el paciente. Ahí hay que revalorar qué es lo que está fallando, porque podría ser la alimentación, podría ser que el paciente esté incluso aplicando mal el medicamento. Muchos, al ser dispositivos inyectables, pues tal vez muchos pacientes no tengan experiencia previa sobre el uso de los dispositivos y me ha pasado que hay personas que desde el inicio se aplican dosis más altas, entonces hay que revalorar por qué razón no lo está tolerando, pero bien utilizados suelen ser medicamentos bien tolerados también a largo plazo. Bueno, Fabi nos comentó un poquito antes que sí usa procinéticos para manejar los efectos adversos de estos pacientes, pero Fabi, tú cuando el paciente te dice persisten los efectos adversos a pesar de que usaste procinéticos, IVP y laxantes, ¿buscas patología intestinal de base? ¿Deberíamos buscar una patología diferente o achacarle o cómo abordarías a estos pacientes? Sí, sobre todo si al interrogar al paciente él ya tenía síntomas previamente al uso de GLP-1, debemos buscar que no haya algún otro fármaco que esté contribuyendo al efecto adverso como la metformina. Descartarle complicaciones, colecistitis, pancreatitis y se puede realizar endoscopía. Se recomienda suspender 1 a 2 semanas antes el GLP-1 antes de la endoscopía por el retraso en el vaciamiento gástrico. Justo esto es muy importante. Ya me ha tocado las veces que hace una endoscopía en pacientes que toman estos medicamentos y a pesar del ayuno uno encuentra bastantes alimentos en cámara gástrica. Entonces, yo creo que esta es una perla que deja Fabi, ¿no? Tal vez los gastros debemos de empezar a preguntar si los pacientes toman estos fármacos previo a un estudio endoscópico para suspenderlo. Y bueno, yo creo que nos han dejado muy claro qué son estos medicamentos. Creo que nos han dejado muy claro que los principales efectos de esos gastrointestinales se refieren a cámara gástrica y son por el mecanismo de acción de estos fármacos. Pero para finalizar, me gustaría que cada una de ustedes nos dejen como dos mensajes finales o qué le dirían a los médicos que deben de saber o tener muy presente de estos medicamentos. Algo que para mí ha sido un cambio en mi práctica y menos efectos adversos también ha sido recordarles a los pacientes la hidratación. Como estos fármacos disminuyen el apetito, muchas veces los pacientes toman también menos agua, no recuerdan el estarse hidratando y pueden empezar a tener también mareo, cefalea, etcétera. Entonces, hacerle mucho énfasis a los pacientes sobre la hidratación para que también les sean más tolerados. Y la segunda recomendación que yo daría es esa, es mejor una dosis bajita que ninguna, siempre y cuando sea bien tolerada. Entonces, aunque la indicación farmacéutica sea de escalar cada mes o cada semana, tenemos que ir más bien al ritmo que el paciente nos vaya marcando. Por último, me gustaría agregar una última perla y es acerca de la diarrea. La diarrea es un efecto gastrointestinal poco frecuente, pero habitualmente los pacientes que lo presentan van a ser malos candidatos agonistas del receptor de GLP-1. La diarrea suele ser un síntoma gastrointestinal que no cede con el paso del tiempo, a diferencia de los síntomas gastrointestinales altos, y ahí lo que muchas veces hacemos es probar con otro agonista del receptor de GLP-1 y si siguiera habiendo este efecto, pues probablemente cambiarlo de clase terapéutica, ya que no sería un buen candidato. Y mis perlas serían la educación del paciente antes de iniciar el tratamiento, que sepa que va a tener efectos adversos, que serán transitorios, que no suelen ser graves, y que aprendamos a manejar los efectos adversos porque así contribuimos a la adherencia al tratamiento y a la eficacia del mismo, ya que se sabe que el 10% de los pacientes suspenden el tratamiento por los efectos adversos gastrointestinales. Perfecto, pues no me queda más que agradecer, Fabi y Bernardet, muchísimas gracias por acompañarme a hacer este podcast. Gracias, Fabiola, porque sé que este tema no es muy gastrointestinal, pero creo que lo hemos abordado de manera correcta. Muchas gracias, Bernard, por tus consejos prácticos. Y bueno, los esperamos en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.